¿Y si esos sueños que tienes con seres queridos fallecidos no fueran simples recuerdos de tu mente, sino mensajes reales desde otro plano de existencia? ¿Y si cada vez que despiertas con esa sensación extraña de haber estado con alguien que ya partió, en realidad estuvieras tocando una realidad espiritual que muy pocas personas comprenden? Cada año, millones de personas en el mundo viven estas experiencias, pero casi nadie sabe interpretarlas correctamente. Algunos las ignoran, otros las temen y muchos simplemente las olvidan. Sin embargo, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu manera de entender la vida, la muerte y lo que existe entre ambos. A lo largo de la tradición católica existen testimonios y enseñanzas que intentan explicar este fenómeno. Y uno de los nombres más importantes en este tema es el del Padre Pío, un hombre conocido por su profunda vida espiritual y sus dones extraordinarios. Sus palabras han sido estudiadas durante décadas porque no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia que muchos consideraban imposible de explicar con lógica humana. Para él, estos sueños no eran simples coincidencias ni juegos del subconsciente. Eran encuentros con un propósito y en muchos casos con un mensaje urgente. El problema es que la mayoría de las personas interpreta estos sueños de forma equivocada. Algunos creen que son solo recuerdos emocionales del pasado. Otros sienten miedo y prefieren no darles importancia. Pero según las enseñanzas atribuidas al Padre Pío, ignorarlos sin discernimiento puede significar perder un mensaje importante, ya sea para ayudar a un alma en su proceso espiritual o para recibir una guía que afecta directamente a nuestra vida. El propio Padre Pío, según relatos de sus seguidores más cercanos, afirmaba que muchas almas pueden acercarse durante el sueño, cuando la mente humana está en un estado más abierto y menos influenciado por lo físico. En ese momento, el límite entre lo material y lo espiritual se vuelve más tenue, permitiendo lo que él describía como formas de comunicación que normalmente no percibimos en estado de vigilia. Esta idea, aunque profunda, no se presenta como algo aislado, sino que también encuentra eco en la tradición teológica de la Iglesia, que reconoce el misterio del mundo espiritual y la posibilidad de intervención divina en la vida humana. Lo más importante aquí no es el miedo ni la especulación, sino la comprensión. Porque si estos sueños tienen un significado real, entonces también implican una responsabilidad. La posibilidad de que un ser querido fallecido esté intentando comunicar algo, pedir ayuda o incluso transmitir paz, cambia completamente la forma en la que debemos reaccionar ante estas experiencias. El Padre Pío no era un hombre común dentro de la historia religiosa. Nacido como Francesco Forgione en 1887 en Pietrelcina, Italia, desde muy joven mostró una sensibilidad espiritual fuera de lo normal. Se dice que desde los 5 años ya tenía una conexión constante con figuras espirituales como su ángel guardián, experiencias que marcaron el inicio de una vida profundamente mística. Con el paso del tiempo, su vida se convirtió en uno de los casos más estudiados dentro del catolicismo moderno debido a fenómenos que rodeaban su existencia. Uno de los aspectos más conocidos de su vida fueron los estigmas, heridas en su cuerpo que aparecieron de forma inexplicable y que se mantuvieron durante más de 5 décadas. Estas heridas reproducían las llagas de la crucifixión de Cristo y, según numerosos testigos, sangraban de manera constante sin infectarse ni sanar de forma natural. Este fenómeno llamó la atención de médicos, científicos y autoridades religiosas, generando debates intensos sobre su origen. Pero más allá de este fenómeno físico, lo que realmente hizo relevante al Padre Pío en este contexto fue su supuesta capacidad de percibir realidades espirituales con una claridad extraordinaria. Testimonios recogidos a lo largo de los años hablan de experiencias en las que parecía conocer detalles íntimos de las personas sin que estos se los hubieran revelado, especialmente durante confesiones. Esta habilidad fue interpretada por muchos como un tipo de percepción espiritual profunda, que le permitía comprender el estado interior de las almas. También se le atribuye el don de la bilocación, es decir, la capacidad de estar presente en más de un lugar al mismo tiempo, según relatos de personas que aseguraban haberlo visto en sitios donde físicamente no debería haber estado. Aunque estos testimonios no pueden ser verificados científicamente, forman parte del conjunto de relatos que rodean su figura y que alimentan la creencia en sus dones espirituales. Para sus seguidores, el Padre Pío no solo era un sacerdote, sino alguien que vivía en una frontera constante entre lo visible y lo invisible. Y es precisamente desde esa perspectiva que sus enseñanzas sobre los sueños con los fallecidos adquieren un significado mucho más profundo. Porque si alguien podía, según se dice, percibir el mundo espiritual con mayor claridad, entonces sus reflexiones sobre estos fenómenos no pueden ser ignoradas fácilmente.
Ahora que entendemos quién fue el Padre Pío y por qué sus experiencias han generado tanto interés, estamos listos para entrar en la primera gran enseñanza relacionada con los sueños con personas fallecidas. Una enseñanza que, según sus seguidores, podría cambiar la forma en la que interpretas cada uno de esos encuentros que has tenido mientras duermes. Continuará. La primera gran enseñanza atribuida al Padre Pío sobre los sueños con personas fallecidas comienza con una idea que cambia por completo la forma en la que solemos interpretar estas experiencias. Estos sueños rara vez son producto del azar o simples recuerdos emocionales. Según lo que transmitía a sus seguidores espirituales, cuando una persona sueña de manera repetida con alguien que ha fallecido, especialmente si el sueño se siente más real que un recuerdo común, no se trata de una coincidencia mental, sino de un intento real de comunicación desde el plano espiritual. En ese estado de sueño, la mente humana deja de estar completamente anclada a los sentidos físicos, y por eso, explicaba él, el velo entre el mundo visible y el invisible se vuelve más delgado, permitiendo encuentros que no ocurren en la vigilia. Esta idea no se presenta como algo aislado dentro de su pensamiento, sino como una experiencia coherente con la tradición espiritual cristiana, donde el alma humana no está limitada únicamente a lo material. En ese contexto, el sueño se convierte en un espacio intermedio donde pueden darse percepciones espirituales más claras. Sin embargo, el Padre Pío insistía en que no todos los sueños tienen este significado. Por eso, según sus enseñanzas transmitidas por sus discípulos, existen señales concretas que ayudan a distinguir un sueño ordinario de uno con posible contenido espiritual. Por ejemplo, cuando el recuerdo del sueño permanece con una intensidad inusual durante días, cuando la persona despierta con una sensación profunda de paz o urgencia difícil de explicar, o cuando el mismo rostro o mensaje aparece repetidamente en diferentes noches con un patrón similar, entonces, según esta interpretación, podría tratarse de algo más que un simple proceso mental. Este tipo de experiencias, según los relatos asociados a su vida, no debían ser ignoradas ni interpretadas de manera superficial. En algunos casos, se entendían como posibles peticiones de ayuda espiritual, especialmente si la persona fallecida aparecía en un estado de inquietud, silencio o confusión dentro del sueño. La enseñanza central en este punto es que algunas almas, particularmente aquellas que atraviesan un proceso de purificación espiritual, podrían depender de la oración y la caridad espiritual de los vivos. Esta visión conecta con la idea del purgatorio dentro de la doctrina católica, entendido como un estado de preparación antes de la unión plena con lo divino, donde las almas aún necesitan purificación. Un ejemplo que suele mencionarse dentro de este tipo de relatos es el de una mujer que comenzó a soñar de forma recurrente con su padre fallecido. En sus sueños, él aparecía en silencio, con una expresión tranquila, pero cargada de una cierta tristeza difícil de describir. No había palabras claras, pero la repetición constante del mismo escenario generaba en ella una inquietud profunda. Con el paso del tiempo, estos sueños comenzaron a afectar su vida emocional, ya que sentía que no eran simples recuerdos, sino algo más significativo. Al buscar orientación espiritual, recibió la recomendación de ofrecer oraciones y misas por el descanso de su padre. Tras comenzar este proceso, los sueños no desaparecieron de inmediato, pero sí cambiaron gradualmente. La figura del padre comenzó a mostrarse más luminosa, con un semblante más sereno, hasta que finalmente dejó de aparecer. Para ella, este cambio fue interpretado como una señal de paz espiritual alcanzada. Este tipo de relatos se utiliza para ilustrar la primera interpretación atribuida al Padre Pío. Cuando un alma del purgatorio aparece en sueños, podría estar solicitando ayuda espiritual, no como una obligación mecánica, sino como una invitación a participar en un acto de caridad espiritual a través de la oración, la misa y las buenas obras. Desde esta perspectiva, el sueño no es un evento aislado, sino una posible conexión entre dos realidades, una petición que atraviesa el límite entre la vida y la muerte. Sin embargo, esta primera enseñanza no termina ahí. También incluye una advertencia importante. No todas las apariciones en sueños tienen el mismo significado y no todas implican sufrimiento del alma. Algunas pueden tener un propósito completamente distinto, lo que abre la puerta a una segunda interpretación mucho más profunda.
donde el sueño no solo refleja la necesidad del fallecido, sino también un vínculo espiritual que afecta directamente a la persona que sueña. Y es precisamente ahí donde la enseñanza se vuelve más compleja, porque deja de centrarse únicamente en el más allá y comienza a involucrar el destino espiritual de ambos lados de la existencia. Y es en ese punto donde surge la segunda revelación, que amplía completamente el significado de estos encuentros y plantea que, en ciertos casos, no estamos ante simples peticiones de ayuda, sino ante vínculos espirituales establecidos con un propósito mucho más grande dentro del plan divino. Continuará la segunda gran revelación atribuida al Padre Pío sobre los sueños con personas fallecidas profundiza aún más el significado de estas experiencias y cambia por completo la forma en que entendemos la relación entre los vivos y los muertos. Según esta enseñanza, estos sueños no siempre deben interpretarse únicamente como una petición de ayuda del alma que ha partido, sino que en muchos casos revelan la existencia de un vínculo espiritual especial que ha sido permitido dentro de un orden más amplio, donde ambas almas, la del fallecido y la del soñador, están conectadas por una razón que va más allá de lo evidente. Dentro de esta visión, no se trata de encuentros aleatorios ni de simples recuerdos emocionales activados por la mente durante el descanso. Se habla de una conexión que tiene un propósito espiritual específico, en el que ambas partes participan de una forma de intercambio invisible. Por un lado, el alma que ha partido puede necesitar oración, purificación o acompañamiento espiritual. Por otro lado, la persona que sueña también recibe algo a cambio, ya sea una guía interior, una advertencia o incluso una transformación profunda en su vida espiritual. Esta idea introduce un concepto importante: la reciprocidad espiritual. Según los relatos transmitidos sobre las enseñanzas del Padre Pío, Dios puede permitir estas comunicaciones no solo por la necesidad del alma que ha fallecido, sino también como parte de un proceso de formación espiritual para la persona que las recibe. En este sentido, el sueño se convierte en una experiencia que no es pasiva, sino activa, donde el soñador no es un simple observador, sino alguien que participa en un proceso de crecimiento espiritual. Esto implica una responsabilidad, porque ignorar repetidamente este tipo de experiencias sin discernimiento podría significar perder una oportunidad de gracia o de transformación interior. Algunos testimonios asociados a esta enseñanza describen situaciones en las que personas comenzaron a experimentar sueños repetidos con un mismo familiar fallecido y con el tiempo descubrieron que estos sueños estaban conectados con momentos clave de su vida, decisiones importantes o crisis emocionales profundas. En esos casos, la figura del fallecido no aparecía únicamente como alguien que pedía ayuda, sino también como alguien que guiaba, advertía o mostraba caminos alternativos que la persona no había considerado. Esto refuerza la idea de que no todos los sueños tienen el mismo origen ni el mismo propósito. Dentro de esta interpretación, el Padre Pío advertía que existen consecuencias espirituales cuando estos llamados son ignorados de forma consciente. No se trata de un castigo inmediato, sino de una pérdida progresiva de sensibilidad espiritual y de oportunidades de crecimiento interior. Según esta visión, cada acto de caridad hacia un alma del purgatorio no solo beneficia a esa alma, sino que también genera un vínculo espiritual que puede convertirse en intercesión futura, es decir, en ayuda espiritual recíproca desde el más allá hacia el mundo terrenal. Un caso que suele mencionarse dentro de estos relatos es el de una mujer que experimentó sueños constantes con su abuela fallecida. En ellos, la abuela la llevaba simbólicamente hacia una iglesia, aunque nunca cruzaban la puerta. Al principio, la mujer no entendía el significado de estos sueños y los interpretaba como simples recuerdos. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a experimentar una sensación de inquietud espiritual y una serie de dificultades personales que la llevaron a buscar orientación. Cuando comenzó a responder a estos sueños con oración y actos de caridad espiritual, los sueños cambiaron progresivamente. La imagen de la iglesia dejó de ser inaccesible y finalmente desapareció, lo que ella interpretó como un signo de resolución espiritual del conflicto. Esta segunda enseñanza introduce una dimensión mucho más profunda. Los sueños no solo reflejan el estado del alma fallecida, sino también el estado espiritual de la persona que sueña.
En otras palabras, funcionan como un espejo de una relación invisible que une ambas realidades. Y en algunos casos, esta conexión no es temporal ni casual, sino parte de un vínculo más permanente, que forma parte de lo que se describe como una misión espiritual compartida. Esto abre la puerta a una idea aún más intensa, porque si estas conexiones pueden tener un propósito mutuo, entonces también pueden estar vinculadas a un plan más amplio que afecta no solo a dos personas, sino a generaciones enteras. Y es precisamente en ese punto donde surge la tercera y más profunda revelación atribuida al Padre Pío, donde estos sueños dejan de ser solo mensajes o vínculos individuales y pasan a formar parte de una estructura espiritual mucho más grande que involucra el destino familiar y generacional. Continuará la tercera revelación atribuida al Padre Pío sobre los sueños con personas fallecidas. Lleva esta enseñanza a su punto más profundo, porque ya no se limita a una comunicación entre dos almas ni a un vínculo individual, sino que introduce la posibilidad de que estos encuentros formen parte de un plan espiritual más amplio que afecta a familias completas y a generaciones futuras. Según esta interpretación, algunos sueños recurrentes con seres queridos fallecidos pueden estar relacionados con lo que se describe como una conexión espiritual generacional, en la que el alma del fallecido no solo se comunica contigo por una necesidad puntual, sino porque forma parte de un propósito más grande dentro del desarrollo espiritual de una familia. En este contexto se plantea que ciertos lazos familiares no terminan con la muerte, sino que continúan de una forma transformada, donde el alma del fallecido puede actuar como guía, protector o intercesor para los miembros vivos de su familia. Esta idea sugiere que algunas relaciones espirituales están diseñadas para trascender el tiempo físico y mantenerse activas incluso después de la muerte, especialmente en momentos clave donde las decisiones de una persona pueden influir directamente en el destino de futuras generaciones. Dentro de esta visión, el Padre Pío habría explicado que estos vínculos no son casuales, sino parte de lo que se entiende como una misión espiritual compartida a nivel familiar. Esto significa que un alma puede aparecer en sueños no solo para pedir ayuda o para guiar a una persona individual, sino para intervenir en momentos decisivos que afectan la continuidad de una línea familiar completa. Estas intervenciones, según esta enseñanza, suelen ocurrir en situaciones de crisis, decisiones importantes o cambios que pueden alterar el rumbo de varias vidas futuras. Algunos relatos asociados a esta interpretación describen casos en los que personas comenzaron a soñar repetidamente con un abuelo o un padre fallecido en momentos en los que estaban tomando decisiones que afectarían profundamente a su familia. En esos sueños, el fallecido no solo aparecía como una figura pasiva, sino que mostraba escenas, advertencias o consecuencias que la persona no había considerado. Con el tiempo, al reflexionar sobre estos sueños, algunos decidieron cambiar sus decisiones, lo que posteriormente fue interpretado como una protección espiritual que evitó consecuencias negativas para su entorno familiar. Según esta enseñanza, estos vínculos espirituales generacionales no solo protegen a los vivos, sino que también fortalecen el papel del fallecido dentro del orden espiritual. Se dice que las almas que interceden por su familia pueden continuar actuando como guardianes espirituales, acompañando el desarrollo de sus descendientes y participando de forma invisible en momentos críticos de su historia. Esta idea refuerza la noción de que la muerte no rompe completamente los lazos familiares, sino que los transforma en una forma distinta de relación espiritual. En este punto, la enseñanza también introduce una advertencia importante. Ignorar estos sueños sin discernimiento puede significar perder una guía espiritual que no solo afecta a la persona que sueña, sino también a su entorno familiar. Desde esta perspectiva, la responsabilidad no es únicamente individual, sino también colectiva, ya que las decisiones espirituales de una persona pueden influir en la protección o vulnerabilidad de su familia en el futuro. Sin embargo, esta revelación no debe interpretarse como un motivo de miedo, sino como una llamada a la conciencia espiritual. Porque, según esta visión, cada sueño significativo puede ser una oportunidad para fortalecer estos lazos invisibles a través de la oración, la reflexión y la acción consciente. Y al hacerlo, la persona no solo ayuda al alma del fallecido, sino que también contribuye al bienestar espiritual de su propia familia, creando lo que se describe como una cadena de protección que se extiende a través del tiempo. Este entendimiento lleva finalmente a la necesidad de una respuesta concreta. Porque si estos sueños tienen un significado tan profundo, entonces no basta con interpretarlos. Es necesario saber cómo actuar.
Y es precisamente ahí donde se introduce el método práctico atribuido al Padre Pío, un conjunto de pasos espirituales diseñados para responder correctamente a estos encuentros y transformar la experiencia en algo positivo, tanto para el alma del fallecido como para la persona que recibe el sueño. ¿Continuará? La respuesta práctica a estos sueños, según la enseñanza atribuida al Padre Pío, no consiste en el miedo ni en la obsesión, sino en el discernimiento sereno y la acción espiritual ordenada. Cuando una persona experimenta este tipo de sueños, lo primero que se propone es detenerse y observar con claridad lo ocurrido, sin apresurarse a sacar conclusiones emocionales. Se recomienda recordar los detalles con la mayor precisión posible, especialmente la actitud del fallecido, el ambiente del sueño y la sensación que deja al despertar, ya que estos elementos son clave para comprender su posible significado espiritual. A partir de ahí, la respuesta inicial es la oración. No como un acto automático, sino como una forma de abrir el corazón a una comprensión más profunda. La oración de protección y discernimiento busca evitar interpretaciones erróneas y mantener la mente enfocada en lo que, según esta enseñanza, podría ser una comunicación espiritual legítima. En este punto, el énfasis no está en el miedo, sino en la claridad interior, ya que se considera que no toda experiencia tiene el mismo origen ni el mismo propósito. Si el sueño sugiere la necesidad de ayuda espiritual para el alma del fallecido, entonces la respuesta se centra en actos concretos de caridad espiritual, como la oración constante, la intención de misas o prácticas devocionales dentro de la tradición católica. La idea central es que estas acciones no solo benefician al alma que ha partido, sino que también generan un impacto espiritual en la persona que las realiza, fortaleciendo su propia vida interior y su conexión con lo divino. En los casos en los que los sueños son recurrentes, se propone una actitud más constante basada en la perseverancia espiritual. Esto implica mantener la oración a lo largo del tiempo, acompañada de reflexión y, en algunos casos, de compromisos personales de fe que buscan profundizar la relación con el mundo espiritual desde una perspectiva ordenada y equilibrada. La intención no es forzar ninguna experiencia, sino responder con coherencia a lo que se percibe como una invitación espiritual persistente. También se introduce la idea de que, si después de aplicar estas prácticas los sueños cambian en su naturaleza mostrando paz, serenidad o incluso desapareciendo, esto puede interpretarse como una señal de resolución espiritual del proceso. En cambio, si los sueños continúan de forma diferente, algunos interpretan que la relación espiritual ha evolucionado hacia un vínculo de protección o guía, donde el fallecido ya no aparece como alguien que necesita ayuda, sino como alguien que acompaña desde otra dimensión. Es importante destacar que, dentro de esta visión, se insiste en evitar cualquier práctica que se aleje de la fe o que busque forzar la comunicación con los fallecidos. La enseñanza atribuida al Padre Pío enfatiza siempre la oración, la caridad y la confianza en el orden espiritual, rechazando cualquier intento de manipulación o contacto fuera de ese marco. La idea central es mantener una postura de respeto y humildad frente a lo que se considera un misterio que no debe ser controlado, sino comprendido y vivido con responsabilidad. Al final de todo este recorrido, el mensaje principal es claro. Estos sueños, si se interpretan dentro de esta perspectiva espiritual, no son simples coincidencias ni fenómenos sin sentido. Pueden representar vínculos, llamados o procesos de transformación que afectan tanto al alma del fallecido como a la persona que los recibe. Pero su verdadero valor no está en la curiosidad, sino en la respuesta interior que generan y en cómo transforman la vida espiritual de quien los experimenta. Y así lo que comenzó como una simple pregunta sobre sueños con seres queridos fallecidos se convierte en una reflexión mucho más profunda sobre la conexión entre la vida y la muerte, sobre la continuidad del amor más allá del tiempo y sobre la posibilidad de que estos encuentros tengan un propósito que va más allá de lo que la mente humana puede comprender completamente. Antes de terminar, es importante dejar una última reflexión. Si estos sueños tienen un significado real, entonces cada experiencia puede ser una oportunidad para comprender, para orar y para fortalecer los lazos invisibles que, según esta visión espiritual, nunca se rompen del todo. Ahora te dejo con las conclusiones finales, los títulos y todo lo necesario para tu video.